Bienvenidos a Me Pierde la Boca, un podcast imprudente de gastronomía perpetrado por Curro Lucas, cítrico gastronómico. Un español opina de todo lo que se le ponga por delante, incluidos los aspectos gastronómicos. Comentan restaurantes en los que no han estado y platos que no han comido. En bebidas alcohólicas, lo mismo. Todos saben de ginebra, cerveza, coctelería, whisky. Nada puede intimidar a un español, hasta que tiene delante un vino. Ahí todo es vergüenza, balbuceo, cambio de opinión. Es al sector al que responsabilizo de haber llegado a este punto, dado que la destrucción del ego del consumidor ha sido perpetrada por la comunicación de las bodegas, la prensa especializada, restaurantes, tiendas, sumilleres y cualquier ser humano involucrado en la venta y divulgación de esta cultura. En el mundo del vinero es donde se ha puteado al neófito. Es una cita un poco desordenada, extraída a saltos de Deja todo o deja el vino, libro de Santi Rivas de 2002. Bienvenidos a Me Pierde la Boca. Hoy tenemos dos personas que saben de vino, dos personas de las que he aprendido mucho de vino. Una es Alfonso Montaña, es mi principal dealer, mi camello de vinos. Nació entre Matanzas, Campos y Vino en la tierra de Extremadura. Estudió química y pedagogía y es también técnico superior en diseño de instalaciones eléctricas. También fue pionero de la atención al cliente de la telefonía móvil en España. No sé si agradecértelo o culparte. En aquel momento eran las cosas diferentes y mejores que ahora. Y mejores. Bueno, Telefónica, Airtel, Vodafone, Yoigo, bueno, todas. Has pasado por todas. Por todas. Llegando incluso a dirigir centros con 2.000 personas. Fue responsable de atención a grandes cuentas de gas natural y llegó un momento que lo dejó todo para volver a lo sencillo y a lo importante de verdad. Y junto a su pareja creó la Vinoteca Solera Ibérica en Almería Capital hace ya unos 20 años, si no me equivoco. Eso es. Y además eres miembro de la Unión Española de Catadores y una de las personas de las que más he aprendido de vinos. Bienvenido. Gracias por tus palabras. Gracias por estar aquí. Bien, ya. Y también tenemos con nosotros a José Antonio Moreno. Aunque José Antonio Moreno es licenciado en Historia, su relación con la hostelería viene de más de 23 años atrás y de la vinculación familiar con el sector. En la actualidad es el propietario y sumiller del restaurante Juan Moreno, el restaurante que fundaron sus padres en Vera, Almería, hace ahora, si no me equivoco, 16-17 años, y posee el prestigioso título WineSet 3, pero además es que te formas de manera continuada en todo lo que tenga que ver con el vino, con el café, con la sumillería, para ofrecer a los clientes de su restaurante la mejor experiencia posible. El número de referencias que tiene la bodega, que yo creo que calculo eran unas 200 y poco, y la variedad de cafés del restaurante son evidencia de esa obsesión por estar siempre al día. Y por si fuera poco, se acaba de sacar el título WineSet 2 de Saques. Casi nada. Bienvenido. Muchas gracias, Curro. Pues nada, bienvenidos a Me Pierde la Boca. Yo primero querría saber, ¿a vosotros os pierde la boca? Sí, la verdad que sí. Pierde la boca a veces tanto dialécticamente como comiendo. La verdad que hablar de la gastronomía, el vino, la comida, todo, y si ya se lo funde el vino con comida, es que se potencia todo. La verdad que a veces llegas a sensaciones que yo creo que no hay otras bebidas que se puedan alcanzar tanto. Hay algunas que se pueden acercar, pero esa combinación de vino y comida bien llevada para mí da una sensación irrepetible. Sí, yo le sumaría buena compañía a eso. También. Y yo creo que hacemos el triángulo perfecto. Sin prisa, disfrutando, bebiéndolo con moderación, comiendo con moderación cosas ricas y pasando un buen rato con los amigos y la familia. ¿Y te pierde la boca de alguna otra manera? Y con los años uno se vuelve un poquito más irreverente, quizás, y piensa menos lo que dice también. En ese sentido se pierde un poco la boca. Pero cuando eres más joven quizás miras más cada palabra que dices, pero luego nos volvemos un poquito más irreverentes con los años. Yo no sé si vosotros habéis parado alguna vez a reflexionar cuáles son las grandes mentiras que en general nos contamos sobre el vino, ya sea a nivel aficionado o a nivel profesional, ¿no? ¿Cuáles son las grandes mentiras que orbitan en materia de vino? Bueno, no sé, es que no sé. Mentira en cuanto a por ejemplo, para mí una grande mentira es el vino cuanto más frío, mejor. Esa es una de las grandes mentiras. Todos sabemos que cuanto más frío el vino se bebe mucho más plano. Al final, las bodegas o denominaciones de origen que juegan con este tipo de eslóganes, por llamarlo de alguna manera, es porque en el trasfondo gran parte de esos vinos no tienen la calidad suficiente. Y una forma de esconder esos defectos
Pero eso no solamente pasa en el vino, también pasa, por ejemplo, en la cerveza también. Sí, bueno, y también con el vino, lo de cuanto más años lleve en la botella, el vino está mejor. Los vinos no se hacen todos con la idea de que se puedan guardar, por muchos motivos, por corchos que no están preparados para ello y por su propia elaboración. Es otra de las cosas, o temperatura ambiente, también, que eso nos ha pasado, yo creo, a todos. Estar en un sitio con un calor infernal y ponerte una botella de vino tinto que faltaban los fideos. Pues eso. Sí, bueno, a nosotros tres nos han dicho alguna vez, ¿mejoras con los años como el buen vino? Y dice, bueno, no sé si me lo estás diciendo como algo bueno o algo malo, ¿no? Pero bueno, en fin, como el vino, ¿no? Bueno, cuando dicen cuando el buen vino todavía. Bien, decía Alejandro Dumas, a finales del siglo XIX, en un diccionario de gastronomía, que fue una de las últimas obras que escribió, que el vino era la parte intelectual de la comida y las viandas la parte material. Y un poco enlazando con lo que decía al principio del capítulo que escribe Santi Rivas en su primer libro, ¿ese discurso snob elitista ha hecho daño a lo largo del tiempo al consumo del vino o cómo lo veis? Sí, sin lugar a duda ha hecho daño porque muchas veces las personas se piensan que el vino es algo que no se puede comprender. Y es tan sencillo como me gusta o no me gusta, eso para empezar. Y a partir de ahí, tú es verdad que puedes ir poco a poco formándote y ganando conocimiento. Pero al final todo se reduce a eso, me gusta o no me gusta. Yo es verdad que con los años, vinos que me gustaban al principio me han dejado de gustar y vinos que no me han gustado me encantan ahora. Por ejemplo, Jerez. Yo cuando empecé con el vino, Jerez no me gustaba nada y era para mí una de las denominaciones de origen de referencia, una de las zonas de referencia. Que los vinos generosos necesitan un poco de educar al paladar, sí. ¿No? Son vinos que de primeras no suelen gustar, por sus características, pero que al final son vinos muy gastronómicos. Y son vinos, como vuelvo a repetir, que necesitan, como habéis comentado, cierto, entre comillas, formación y beber muchos tipos de vino. Eso otra, digamos, de las grandes mentiras. Sí. Es decir, mucha gente piensa que entiende de vino y cuando le preguntan, no, yo es que bebo solo esta marca de vino. A lo mejor bebe esa marca de vino durante los 365 días del año, pero es que beber una marca de vino, una referencia, durante 365 días del año no te hace conocer un vino. Conoces muy bien ese vino, pero no conoces el resto de vino. Para hacerte una fotografía buena tienes que tener muchos puntos de referencia. Y esos puntos de referencia te van a dar las cosas que están por encima y las que están por debajo. Habrá cosas que a lo mejor no te entusiasmen, pero tienes que conocerlas para saber de dónde vienen ciertos aromas o ciertas elaboraciones. Entonces... Si hay que practicar la infidelidad en algo, es el vino, sí. Sin duda, ¿no? Únicamente. Yo no quiero yo moralizar, pero yo tengo claro que en el vino sí, ya lo demás cada uno que haga lo que quiera con su vida. Parece que se ha impuesto últimamente el discurso de que la única cantidad aceptable de alcohol es cero, ¿no? Lo oímos continuamente en medios de comunicación, redes sociales. Hace poco salía una noticia de un científico que estaba cansado, ¿no? Miguel Martínez, que estaba cansado de esa moda que demoniza como nunca el consumo de alcohol, ¿no? Y que se ha propuesto hacer un estudio buscando la respuesta de si el vino de manera moderada, como se decía hasta hace no demasiado, es bueno para la salud, porque no hay evidencia científica al final de que un consumo moderado sea tan perjudicial o menos que el consumo cero, ¿no? ¿Cómo situáis como gente que trabaja en el mundo del vino con esa tendencia al consumo cero alcohol? Yo en mi caso, bueno, creo que es una forma de orientar el tema del vino totalmente errónea. Cada uno creo que tiene que ser libre de consumir su vino con moderación y creo que ese tipo de discursos tan extremos de todo sin alcohol, todo sin gluten, aunque no tengas... A nosotros nos han llegado a pedir vinos sin gluten. Que se tenemos vinos sin gluten, cuando ninguno lleva gluten, por ejemplo. Entonces, claro, te quedas a raíz de esos discursos que está dando la gente que la tiene un poquito mareada. No pasa nada, creo, porque uno en su libertad se toma una copa de vino como el que es libre para fumarse un cigarro o libre para tomarse un bistec de carne roja. Que hay ciertos estudios que dicen que la carne roja puede ser no es muy buena efectivamente para el organismo. Vale, perfecto, pero a mí me gusta tomar un entrecón de vez en cuando y seguro que hay otras cosas que tomamos en el día a día infinitamente más dañinas que el tomarte un bistec con un poquito de vino cuando te apetezca. O sea, lo tengo clarísimo. Por encima de las modas está mi libertad. Sí, yo también creo que leyendo un poco el estudio de este hombre, comentaba una cosa interesante, y es cómo el vino tiene que conectar con la dieta mediterránea. Sí. Al igual que yo creo que esto me gustaría, si
si alguien nos está escuchando, lo sabe, que dejen un comentario, aprovechado un momento comentario, que nos digan, al igual que, por ejemplo, por poner un ejemplo totalmente ajeno al vino, el sake con la comida japonesa, por ejemplo. Yo creo que esas combinaciones tan tradicionales de miles de años, yo creo que han hecho una evolución en nuestro cuerpo a los oriundos de, digamos, somos mediterráneos, pero oriundos de Japón, igual, que creo que no deben de ser malas, siempre, ojo, con moderación. Eso es. Por ejemplo, en el caso de Japón, hay muchas personas centenarias. Y en el caso también nuestro Mediterráneo, también hay gente que ha vivido toda su vida y ya ha vivido más de 100 años. Evidentemente, estamos lo mismo, todo con moderación. Creo que en esa línea no se ha hecho todavía, yo creo, estudios, o yo por lo menos no conozco tanto esos estudios, y creo que podría ser interesante. Creo que puede ser interesante cómo, al final, la bebida de una zona está íntimamente ligada a la dieta de esa zona. Y además otra cosa, que el vino es de las cosas más controladas a nivel alimenticio. A mí me hace mucha gracia, que luego no sé si lo comentaremos, el tema de los sulfitos y demás, está súper medido y en unas cantidades ínfimas. Un paquete de salchichas se permite hasta 500 miligramos de los derivados del azufre para su conservación. Cuando con vino ecológico, por ejemplo, estamos por debajo de 100. Entonces, vamos a por litro, 100 miligramos por litro. Qué raro que te tomes una botella de una sentada. Entonces, la gente dice, no, es que yo no tomo vino porque tengo intolerancia a los sulfitos. Bueno, pues mírate todo lo que tienes en la nevera de pizzas congeladas, salchichas para los niños y demás, porque a lo mejor tus sulfitos vienen por otro lado. Entonces, creo que hay que ser muy relativos en todo esto. Nos falta a veces información, ¿no? Y de hecho, a raíz de lo que tú decías, incluso hay gente con perfiles de abuso de tabaco y alcohol que duran 90 años y tal, ¿no? Yo creo que, como dice este científico, nos falta evidencia científica para asegurar ciertas cosas con tanta rotundidad, ¿no? Ya llegarán esas investigaciones. Y luego, a mí hay cosas que me asustan. Yo el año pasado, no sé si viste tú la final del Mundial de Sumillería, que fue en París. Sí. Pues bueno, una de las pruebas, que no recuerdo si fue en la final o en la semifinal, fue, ojo la prueba, que yo me quedé impactado. El sumiller tiene que elaborar un menú vegano marinado con bebidas sin alcohol. En la final. Que yo cuando vi eso dije yo, ostras, ¿hasta dónde estamos llegando en la sumillería y en el mundo? Sí, es que nos quieren vender, yo creo también que eso es lo que tiene que ser, que si no eres un ser que no te cuidas o tal. Bueno, una hamburguesa de estas veganas que hay ahora tienen en torno a un 20% de grasas, casi todas hechas con aceite de cánola, de colza o con aceite de palma. Una carne no muy magra, los 100 gramos, ronda un 6% de grasa. Una medio magra, un 10%, y una un poquito más, ya con mucha beta, estaríamos por debajo de 15%. Y hablamos que estas hamburguesas que las venden como sanas son grasas añadidas que superan el 20%. Entonces, no me vendas esto como sano cuando es un alimento ultraprocesado con muchísimos aditivos. Bueno, es que yo creo que en ese caso se ha instalado en la conciencia colectiva que por ser vegano es sano y no. Es decir, al final los productos veganos tienen una razón de ser que no siempre es la salud, pero es verdad que se acaba asociando. Pues si es vegetal tiene que ser sano y no siempre, ¿no? En el anterior episodio tuvimos a Ángel Rueda que hablaba de lo peligroso que es tomar batidos de espinacas sin control, aunque se los venden como algo detox. Y hablaba de lo peligroso que es para el hígado, riñones, etcétera, abusar de un consumo excesivo de espinacas, por ejemplo, que nadie diría que son malas, pero en esa forma de licuado. España es el país del mundo con mayor superficie de viñedo y uno de los 3 primeros productores y comercializadores del vino del mundo. Pero en consumo per cápita, lo cierto es que nos superan muchos países que no son productores y además estamos en mínimos históricos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay varios factores, ¿no? Sí. Tenemos factor demográfico, por ejemplo. Hace 20 años no hay la cantidad en porcentaje de creyentes musulmanes de España que hay ahora. Por ejemplo, que son gente que por forma cultural no bebe. Eso para empezar. Luego también es verdad que en el sector joven el vino, como ha comentado la cita que le ha hecho Santi Rivas, lo ve como un poco demasiado elitista, complicado y la tendencia ahora, tú ves redes sociales y es todo como muy simple. Y no intenta explicarle algo que dure más de 1 minuto y medio y lo tienes jodido. Lo tienes muy jodido.
Entonces, bueno, el vino no es que necesite una explicación muy larga, pero para determinadas cosas necesita cierta conocimiento y reflexión, que no es que tampoco sea la hostia, pero bueno. Sí, hay una falta de comunicación muy grave y yo creo que durante muchos años las bodegas y los profesionales del vino, los que elaboran, no han sabido dirigirse a cierto público. Se ha ido muriendo la gente que consumía vino, que eran nuestros padres. Según los estudios, bueno, la edad de consumo medio de vino está bajando, pero claro, tienes que llegar a esa gente y la forma de llegar es comunicándote con ellos y que puedan acceder a estos vinos de forma sin verlo como una cosa snob o una cosa rara, ¿no? Yo creo que sí que va por ir. Y luego, bueno, los consumos que son, como dice bien Curro, bajísimos. 7 litros por persona, me parece el último dato que salió, por persona y año. En el COVID subió a 9, eso sí, pero seguimos en los números muy bajos de consumo de vino per cápita. Y venimos de una época, hace pocas décadas, que se podían llegar a 60, 70 por persona y año. Y es muy, muy curioso, porque, como insisto, hay países que no son productores que tienen un consumo per cápita mayor, ¿no? Y además, también hay datos curiosos sobre el consumo, los últimos estudios. Por ejemplo, las personas que más vino compran en España en sector alimentación, ya no en restaurante, son mayores de 65 años, ¿no? Sí. Y luego ya, pues, gente que vive sola, parejas sin hijos, pero luego las parejas con hijos el consumo baja bastante. Y es curioso porque, claro, dices, demográficamente las personas mayores son bastantes. Es decir, que todavía puede bajar mucho más ese consumo per cápita cuando esas personas vayan muriendo, ¿no? Porque es que al final la gente más joven no consume al mismo nivel, al mismo ritmo. En fin, nos lo encontraremos pronto. Y hablando también de consumo, en España hay 101 denominaciones de origen, incluyendo vinos de pago, y 42 vinos con indicación geográfica protegida. A veces parece que solo existieran unas pocas denominaciones de origen. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sobre todo yo creo que es pereza. Pereza por parte de muchos establecimientos, sobre todo grandes superficies, y pereza por mucha, aunque esto suene casi, mucha hostelería que no le tiene cariño ninguno al vino. Entonces la gente lo que coge es lo que le ofrecen. Si yo cuando veo un establecimiento solo tienen sota, caballo, rey, pues cojo sota, caballo, rey. Si vas a un restaurante y no tiene una amplia carta como José y no te orientan también y te saben escuchar como cliente y no saben intentar emocionarte en la mesa con un vino diferente, ¿no? O algo que esa persona le pueda gustar, pues es muy difícil. Incluso cuando ves a un sommelier o a alguien poco perdido en sala, te vas a lo que conoces. Entonces tiras de las marcas súper mega conocidas que veas en carta y se acabó la historia. Yo creo que eso, mucha pereza. Y en las superficies están intentando hacer cambios, metiendo referencias loquísimas, de importaciones rarísimas y demás, pero creo que no es el camino. El camino es un poco ir con cabeza, explicándolo a la gente qué vinos se hacen en España, zonas, variedades de uva, y yo creo que es cuestión de un poco la línea de lo otro, de comunicación, y que las zonas que sean emergentes se lo trabajen un poco a nivel de prensa, a nivel de anuncios en radio, televisión, lo que haga falta, y se pongan las pilas un poco para que a la gente le llegue ese tipo de zonas que están un poquito ocultas o que no están tan a la mano de la gente, ¿no? Y bueno, yo en la parte que me toca a mí de sumillería, es verdad que también uno de los problemas que tenemos es que el cliente muchas veces no quiere que el sumiller le aconseje. No quiere que el sumiller le aconseje porque es como reconocer que yo no sé, ¿vale? Y es verdad que me da sensación que, por lo menos a mí me pasa con el tiempo, que cada vez me piden más consejos, sí, ¿verdad? Sí, está pasando así. Que cada vez la gente dice, no, yo esto no sé tal cual. Perfecto, no sabes. O mira, o quieres que va a comer. Yo siempre digo, ¿qué va a comer? Pues mira, pues voy a comer esto. ¿Quieres que te maride esto? Sí, perfecto. Y se deja aconsejar. O simplemente te pregunto, oye, mira, ¿qué vino te has tomado el último que te ha gustado? Pues este, pues mira, pues te voy a poner de esta zona o de otra zona. Ya se deja un poco más aconsejar. Pero es verdad que esa barrera está ahí. Yo al final tengo la carta para la gente que no quiere tal, pero es curioso que es verdad que la barrera sobre todo se sitúa más curiosamente para el público objetivo del vino. O sea, cuanto más mayor, más grande es la barrera. Cuanto la gente, cuanto más joven, más abierta, más baja es la barrera. Es una cosa bastante curiosa. Sí, es así. Yo me pasa exactamente igual. La gente más joven está más dispuesta a probar cosas nuevas y en cambio la gente de más edad son más reacios, bastante más reacios. Incluso se cierran a una sola denominación de origen. No, yo solo vinos de Rioja y no les enseñes otra cosa, aunque sea un vino maravilloso, porque es que ni te están escuchando. Y eso pasa con gente de más edad, efectivamente.
Que mira, qué curioso es eso. Entonces, entiendo que el público más joven, por lo que estáis diciendo, ya va saliendo de esa dictadura de las 3 R's, de los Riojas, Riberas y Ruedas, que son los vinos al final más vendidos en España. Yo sí lo percibo así, por lo menos. Sí, son. Y les gusta también que les pongas, por ejemplo, bueno, ya hablaremos más adelante de otro tipo de vinos, como por ejemplo los vinos naranja o algún ancestral, un Pernod, que eso, digamos, con elaboraciones, digamos, poco clásicas. Ese tipo de cosas les suele gustar mucho probarlo. Eso, pues, como dice, ya lo hablaremos, pero yo creo que ahí también tiene mucho que ver la influencia de las redes sociales, ¿no? Sí. Que están influyendo en esa carrera loca a tener siempre algo nuevo de lo que hablar, ¿no? Que, en fin, hay... pero para seguir hablando de las denominaciones de origen, hay bodegas que elaboran vinos de calidad que han decidido en los últimos años o bien salirse de esa ADO que las amparaba, Sí. o sacar parte de la producción, parte de lo vino tal. ¿Cuáles son las razones para que ocurra esto? Y si necesitan a lo mejor los consejos reguladores, cambios para adaptarse a los tiempos actuales. Yo lo he visto sobre todo en denominaciones de origen que mueven mucha cantidad de bodegas y que son muy grandes, tipo Rueda o Rioja, son quizá las dos que más están sufriendo eso que nos estás comentando. El seguir una línea cuando tienes muchas bodegas de la mano y muy conocidas y que todo el mundo esté contento, entiendo desde fuera que no debe ser fácil. Pero es cierto que muchas denominaciones de origen, como Rueda o Rioja, están permitiendo auténticas barbaridades, sobre todo en lineales de grandes superficies. Tú no puedes permitir poner el sello de denominación de origen a un supuesto vino de calidad, un vino que cueste la botella 2,50. Cuando el vidrio está costando casi €1, el corcho etiquetado, transporte, ponle otro €, ¿qué se está llevando ese agricultor? Está fomentando una explotación y un pago injusto de ese producto. Pero además, lo mires por donde lo mires. O sea, para que eso cueste ese dinero, es un vino prácticamente regalado o que le está costando dinero a la persona que lo produce. ¿Qué está ocurriendo? Que muchos bodegueros o elaboradores en Rioja, Rueda, que hacen cosas muy buenas de mucha calidad, se han levantado. Ya pasó con Corpinat, con el tema del cava, se levantaron una serie de productores y dijeron que no iban a entrar en ese saco de permitir ciertos productos hasta que, si no se le ponía freno, ellos se iban. Y lo hicieron. Y va a pasar en Rioja, con viñedos de Álava seguramente, que ya está en proceso judicial, pero se quieren independizar, hace otra DO paralela. Y en Rueda yo tengo amigos y conocidos que están a esto también de separarse de la DO Rueda por lo mismo, porque están permitiendo, yo entiendo sí, que hay mucha bodega de mucho perfil, pero la que hace 5 millones de botellas a 3 € no tiene nada que ver con la que hace 10.000 botellas de cepas centenarias, elaborado a mano, con fermentaciones totalmente distintas. O sea, entonces, quizá el camino es que las DOs hagan otro tipo de catalogaciones dentro de la DO. No sé, Rueda ha hecho Rueda Superior hace poco. Alicante también ha sacado una categoría especial, Alicante Superior, algo así se llama, creo recordar, de vinos especiales hecho con cepas cultivadas a mano de más de 50 años y con un etiquetado especial dentro de la DO. Creo que hay que darles su nicho de mercado y su cuidado, ese tipo de productores. Sí, el problema aquí en España, por ejemplo, en Rioja se ha intentado hacer, porque tienes los vinos de estos de municipio, los vinos de zona y luego los vinos de parcela. Eso, la versión de origen creo que fue en el 19, si no me falla de memoria. Sí. Creo que si no me falla de 2019. Pero, claro, por ejemplo, para abrir parcelero, si no me falla de memoria, tiene que tener más de 35 años de viñedo, que el viñedo esté en posesión durante más de 10 años en la bodega, ya sea alquilado o en propiedad. Uh-huh. En fin, los rendimientos de 5 o 6 mil kilos hectáreas y demás. Pero es que esos datos fríos, muchas veces, yo puedo cumplir esos datos fríos y hacer un vino de mierda. Sí, eso no te garantiza, efectivamente. No se te quedas sin vinazo, ni mucho. Exactamente, son datos fríos que te hacen un vino, que puede hacer un vino de mierda, tranquilamente. No porque tenga la etiqueta de. En este caso me estoy metiendo con los pobres de Rioja, que no, la mayoría no son así, ¿vale? Pero que puede pasar eso porque son datos fríos. No hay quien le ponga el collar al gato. En Francia es verdad que se le puso el collar al gato hace tiempo. Uh-huh. Es verdad que a veces pasa todo lo contrario en España, son demasiado injustos porque hay gente que se merece tener un estatus de denominación de origen, digamos, superior. Y como se hizo en una circunstancia, digamos, político-sociales, históricas, que no le favorecieron, se quedó fuera. Con, por ejemplo, la zona de Burdeos. La zona de Burdeos es verdad que tiene los gran crus de estos de la zona de la orilla izquierda. Eran, entre otras cosas, eran gran crus porque eran nobles. Otras cosas eran nobles. Dentro de eso, bueno, se ha hecho una especie de, ¿cómo decir? El propio mercado ha marcado unos vinos fuera de esos gran crus a otros precios, ¿no? Que han igualado un poco la lucha, pero realmente están fuera de esos. Sí. Pero bueno, Francia por lo menos ha intentado un poco, y
y con más seriedad también, más seriedad, Sí. porque tú en Francia puedes tener tu vino top catalogado con una denominación de origen super top, y ya si tú notas que tu vino no es tan top, lo vas a una denominación de origen, digamos, más genérica. Y eso los franceses son, como decirlo, mucho más serios que aquí. Aquí si existiese eso, cambiaría. El problema es que no tenemos, somos la pillería, tenemos mucha pillería con el vino, y eso también hace, desde el punto de vista indirecto, que el consumidor perciba Claro. que no es, ¿cómo decirlo? No es transparente. Que no es algo transparente, que me puedo calcular que la topo libre y como que perturba mucho y del consumidor se cabrea y lo aleja del vino. Una cosa es que lo aleja del vino. Sí, de hecho mucha gente se ha alejado de Rueda, perdón, de Rueda y de Rioja, porque decía, no, yo Rioja no, porque resulta un vino ácido y tal. No, Rioja no, porque lo que te están poniendo en muchos sitios son Riojas, de esos de 2,90, que son veneno matarratas. O sea, hay que tener un poco de cabeza y probar Riojas buenos como los hay, pero claro, eso lo que hace es alejar al público de esas denominaciones de origen que permiten todo, sin ningún tipo de filtro, por decirlo de alguna forma. Es que estáis hablando de esos matarratas en una denominación de origen que posiblemente tenga los grandes vinos de España, los que puedan hacer frente a la competencia internacional. Hay cosas espectaculares, Sí, ¿no? Pero permiten ese tipo de elaboraciones y permiten que se vendan y se vean alegremente con etiquetas muy llamativas y tal. Y encima, para captar, ¿a quién coges con esos vinos? ¿A la gente joven que queremos fidelizar? ¿Con los peores vinos del mercado? Sí, es triste, sí. O sea, la gente que tiene menos capacidad económica, les pones las botellas con un lobito feroz y tal, como aparece, creo que una gran superficie muy conocida, a un precio muy bajo, y se van los chavales a casa y luego dicen, joder, pues yo es que prefiero Calimocho o prefiero la cerveza, esto es un infierno. Es que yo he probado ese vino que dices y es que no vale ni para Calimocho. Pero claro, estamos intentando atraer a la gente joven al consumo del vino con esas cosas. Atraerles con una maceración carbónica, que maceraciones carbónicas fantásticos que precisamente al público son 5 o 6 euros. No sé, se me ocurre Artuque, se me ocurre Rigoya de mi amigo Gorka Moleón, vinos que tienen precios buenísimos, de cepas centenarias, con una versión limpísima. Pero ¿qué ocurre? Claro, que eso a una superficie pues no le interese. No sé, es que es complicado porque además, y ya que has sacado el tema de los jóvenes, me gustaría preguntaros, y además te voy a recordar una anécdota que tú sabes, como me pierdo la boca me voy a meter en líos, pero ¿qué estrategias pueden desarrollar las bodegas para captar precisamente el público joven? Yo me acuerdo que tú y yo hace unos años hicimos una carta de vinos muy divertidos para un teatro que al final no funcionó, pero básicamente porque el encargado del bar del teatro decidió no ofrecerlo. Entonces ahí se bebió el vino a nivel interno todo en el que trabajaba más o menos cerca. Y yo me imagino que todavía hay botellas danzando por ahí, pero hicimos una carta muy divertida para poder beber vino mientras veías un concierto o veías tal. Y no sé, para mí es una de esas espiguetas clavadas de mierda. Lo intenté, pero no pudo ser, ¿no? ¿Qué estrategias pueden seguir bodegas, distribuidores, vendedores para llegar al público joven? Ya no hablo de qué vinos pueden funcionar, que has mencionado algunos, sino cómo conquistarles, cómo llegar a ellos. No sé, yo la opinión es que si te quieres meter en el consumo del vino es que te tiene que gustar el vino. Y para que un producto te guste, tienen que ofrecerte mucha variedad para que tú puedas probar cuál es tu camino en el mundo del vino, y también tienen que ofrecerte algo que merezca la pena. Si la gente no tiene acceso a eso y no tiene esa facilidad a nivel económico por precio o por calidad de consumir esos productos, difícilmente los vamos a fichar para el equipo de consumidores de vino. O sea, es más, van a salir corriendo. Van a decir, estos romanos están locos. O sea, no van a querer saber nada del mundo del vino. Entonces yo creo que hay que pensar, se pueden hacer cosas muy buenas, repito, en precios justos, y la gente tiene que conocerlo. Y nos tenemos que salir también un poco de las zonas, como decíamos antes, las típicas, porque hay cosas maravillosas en Alicante, Extremadura, Granada, o sea, en sitios un poco que no son los típicos, de gente joven que está luchando con un viñedo que han heredado de la familia, cosas muy interesantes. Y bueno, y creo que lo que pasa es que es cierto que las grandes superficies no quieren trabajar con ese tipo de bodegas y les interesa más la que vende millones de botellas, porque con un pedido llenan un camión y llenan con su distribución 40 centros comerciales. Entonces, la solución es o venta online, que tampoco por tema de transporte de vino es muy delicada, o lo que tengo yo, una vinoteca, en lo que también es cierto que no todo el mundo tiene la suerte en su ciudad de una vinoteca.
Sí, y que además creo que el porcentaje de vino total que se vende en vinotecas en España no llega al 6%, y quizás me haya pasado de largo. Sí, está subiendo en los últimos años, cada vez más gente, igual que vas a comprarte unos zapatos a una zapatería o unos pasteles a la pastelería y no te sueles coger, aunque si los cogemos a veces todos de una gran superficie, pero sabemos que la pastelería van a estar más ricos, pues con esto pasa un poco igual, sabes que hay el criterio de un profesional que te va a ayudar y que te va a orientar, igual que cuando vas a un buen restaurante, va a haber un profesional que te va a orientar y te va a ayudar. Yo creo que hay que ser honestos y hay que ser con la gente. Yo siempre doy una primera, desde que yo abrí mi establecimiento hace 20 años, que es no dar a nadie nada que tú no valores como interesante o como bueno. No puedes engañar a la gente por engañarla. Nosotros nos han ofrecido a veces vinos infames. No, si nos coges 10 cajas te regalo 10 y no sé qué. No, mira, no. Ni aunque me lo regalaras, un camión en la puerta en este momento, yo a la gente que a mí me da de comer todos los días le pondría esto para que se lo llevaran. Entonces, tienes que ser muy firme. ¿Por qué lleva, supongo, el de José muchísimos años? Porque están dando calidad. Y porque llega un proveedor y un proveedor les gusta cómo trabaja y les da una materia prima que les gusta y lo fichan. Y a lo mejor hay otro proveedor que te ofrece supuestamente lo mismo a precio más bajo, pero cuando te pones a verlo en detalle te das cuenta de que no es así. Hay proveedores y bodegas que hacen las cosas muy bien hechas y hay que pagarles por su trabajo. Pero no significa que sea caro, hay que pagarles justo. Nada más. ¿Correcto? Sí, para mí también hay otro desafío con el tema del vino. Por ejemplo, si hacemos un vino contra cerveza, que es el emparejamiento clásico, la cerveza, por ejemplo, para el tema de conservación es muy fácil, porque básicamente la puedes tener en cualquier sitio, tirar a 40 grados, que simplemente puedes meterla fría. El vino no. El vino no, y la gente muchas veces no es consciente que la conservación es súper importante. Es muy importante. Y es una de las cosas que yo creo que a nivel de comunicación, la bodega en general y la dirección de origen en general no trabaja. Nada, absolutamente nada. Nosotros hace años empezamos a hacer una cosa que no hacía nadie, y ya me consta que lo hace más gente, que es trabajar en verano con transporte climatizado. Claro. ¿Nos suponen los costes? Sí. Pero cuando traemos vinos de ciertas zonas y es época de calor, ya trabajamos con una empresa que nos lo trae refrigerado a 15 grados. Que es un poco locura, visto a lo mejor de gente que no tiene conocimiento de ello, puede ser que sí, pero como bien dices, tienes que cuidarlo mucho. Sí, cuidarlo, sí. Y tienes que tener unas temperaturas estables y que no tenga cambio brusco de temperatura y tenerlo siempre eso en condiciones. Y en caso de un restaurante, una buena cava de vinos. Con una buena rotación, que no estén dañadas antiguas, que no estén previstas para durar un tiempo atrasadas, una buena gestión de almacén. Pero bueno, es verdad que estas cosas a veces no las contamos de cara a los clientes finales, ¿no? Pero hay un trabajo de obtención de ese producto, de gestión de añadas y de almacenamiento y de compras y tal detrás, que creo que debe ser un poco como un Tetris importante, ¿no? De organizar muchas cosas para que eso funcione. Sí, es que yo creo que todos hemos visto vinos almacenados bajo techo de Uralita. Sí, claro. Sí. Ese pecado es muy grande. Cuando nosotros abrimos hace muchos años, visitábamos cualquier proveedor posible o bodega, íbamos físicamente. Y el motivo era ese, ver lo limpia que estaba la bodega y cómo tenían almacenada la bebida, o la bodega, o si era un distribuidor de bebidas. Y había cosas terribles, pero terribles, de suciedad, de techos de Uralita, de 45 grados donde tenían almacenada, no solo vino, había algunas que tenían bebido vino y comida y tal, y tenían conservas a esas temperaturas. Bueno, era terrible. Y si te oyera un cervecero, porque a mí me oyó una vez algún cervecero decir algo así de comprar vino y cerveza, la cerveza también hay que conservarla en una no tan rigurosa como el vino, pero también exponer una cerveza al sol o a una temperatura excesivamente alta desarrolla defectos que luego se notan. Sí, lo que pasa es que yo... A ver, pero como la sirves fría, no los notas. Voy a poner también un poco la cosa en contexto. Y estoy hablando también de cervezas industriales, ¿vale? Que están preparadas para todo ese tipo de putadas, que no es lo mismo, obviamente, que una cerveza industrial. Perdón, que una cerveza artesanal. Sí. No es lo mismo. No, y que además que se sirven frías, la baja temperatura enmascara defectos, eso es así. Pero bueno, yo es que hace muchos años estuve en una de las catas más interesantes que he hecho nunca. Fue una cata en 2010, me acuerdo siempre, en la fábrica de Mau, cerca de Madrid, provincia de Guadalajara era ya. Era una cata de cervezas defectuosas. Y yo creo que aprendí más sobre la cerveza en esa cata que en cualquier otra cata que haya hecho posteriormente o antes de cerveza.
En fin, no sé si habéis contestado a mi pregunta sobre la estrategia para captar a los jóvenes, porque hemos ido por otros derroteros, pero yo, por ejemplo, como a veces pienso en clave marketingiana, digo, ¿dónde está mi público objetivo? Joder, pues mi público de gente joven, ¿dónde está? Primero en las universidades y luego en los festivales de música, en el tal. Pues yo es que iría a esos dos sitios a hacer cosas con el vino y a romper esa barrera de entrada, ese problema que tiene la gente joven por el esnovismo, el elitismo que se asocia al vino o lo que sea, romper la barrera de entrada, festivales, universidades, con catas, conocimiento, vinos informales, vinos fresquitos, vinos divertidos. Lo que hacemos un poquito al hilo de eso, que tiene que tener acceso, o sea, acceso a productos de calidad y el punto de venta o donde lo puedan obtener, pues eso, que si se mueven por un circuito de festivales de música. Hace unos años me acuerdo de la bodega Arraez, efectivamente, en festivales de música, lanzó unas medias botellas en PET, en plástico, de un vino muy joven, muy sencillo, Malavida. Creo que no sé si siguen elaborando ese formato. Sí. Y en los festivales triunfaban. Lo ponían, igual que se tomaba la gente tercio de cerveza, se tomaban el vino fresquito en esos botellines de plástico, reciclables totalmente y demás. Son un rara avis. Muy canallas. Bueno, y antes estuvieron los de Bodega Neo, que son los que hacen el sonorama, sino ¿cómo se llama el festival este que hay? Sí. No me acuerdo del nombre del festival. Sí. Pero es verdad que también el público de los festivales de 15 años a esta parte ya no es tan joven. O sea, parece que a los festivales va gente ya de nuestra edad, con vidas hechas, ¿no? Pero bueno. Digo, al final yo creo que también está el tema de redes sociales, de trabajar bien las redes sociales. Sí, eso es. También otro de los problemas que yo de base, si analizas ahora estamos haciendo cerveza contra vino en tema de marketing y acceso a los jóvenes, las cerveceras al final son 4 marcas, creo que probablemente son muy potentes a nivel económico y de venta, y en cambio en el vino son generalmente mucho más pequeñas, con lo cual las acciones, como no te unas bajo una DO y que la DO tome esas acciones, son más complicadas para competir a nivel de marketing y publicidad que son a niveles de marketing, es para ofrecer sus productos, por ejemplo, a nivel nacional. Sí. Creo que hay mucho error con el tema de distribución de bebidas, que mucha pequeña bodega se quiere poner en contacto con grandes distribuidores de bebidas para que en una provincia le muevan su vino. Esas grandes distribuidoras mueven las marcas súper famosas, súper potentes. Una mini bodega que hace 5.000 botellas, jamás en la vida van a prestar atención a tus vinos, y los comerciales de esa distribuidora no van a estar jamás preparados para ofrecer ese producto, porque es un producto muy peculiar, que hay que venderlo con cariño y explicándolo muy bien. Que dejan menos margen, seguramente. Seguramente. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que hace años se crearon unas plataformas, me acuerdo de Axial Vinos en Aragón, que era una especie de comercializadora, pero en origen. Agrupaba bodegas de un pueblo o de 2 pueblos, y esa empresa se encargaba, mediante agrupación de pedidos, de ser la imagen, digamos, de venta de esas pequeñas bodegas. Entonces, ofrecían sus productos en ferias de vinos, ofrecían sus productos en un montón de sitios, pero era una distribuidora de la zona. Y llevaba la gestión de Antonio González, Carmen Pérez y 3 bodegas más. Al juntarse, era más pequeño que una DO, pero ya tenían una imagen un poquito más potente, y a la hora de enviar pedidos, que ahora el transporte está muy caro, con el grupaje, las cosas merecían la pena. Yo, por ejemplo, he trabajado con ellos. Yo de pronto decía, pues échame 3 cajas de este productor, 5 de este, 8 de este. Hacían un grupaje y te mandaban en un único medio palé todo el pedido de varios proveedores. Entonces, soluciones de ese tipo, yo creo que más que la venta online. La venta online, al final, necesitas mucho tiempo, una gestión de almacén muy buena, y les quita mucho tiempo a los bodegueros, que suelen tener ese tipo de bodegas, tienen 2 personas trabajando. Entonces yo creo que dejarlo en manos de otro tipo de plataformas que te gestionen esa venta. Claro. Es mi opinión personal. Que antes te hablaba de la venta en comercios especializados como el tuyo, que no ha llegado al 6%. Es que la venta online de vino, aunque hay muchas tiendas especializadas online, pero es que no llega al 1,8% del total. Sí, los datos de 2022. No, es que... Claro, y fíjate que yo llevo comprando online una barbaridad de años, un montón de cosas, pero el vino es algo que depende que esté buscando algo muy concreto en una bodega, porque al final pues prefiero ir a una tienda especializada como la tuya, que tú hagas el trabajo de campo, que busques las novedades, que hagas el trabajo sucio por mi parte, ¿no? Y al final llevarme un buen vino a un precio, una relación calidad-precio buena. Yo creo que en el tema online, no sé si os pasa a vosotros igual que a mí, cuando compro algo, generalmente, por mi parte, son unicornios. Sí. Claro, yo si compro online es ese tiro hecho. ¿Por qué? Porque también navegar por una tienda online de vinos es un infierno. Sí. Es decir, para llegar a... O sea, es que no sé qué me apetece.
O sea, esto es como la música. Yo recuerdo que me salía mucho mejor saber qué quería escuchar recorriendo los CDs o los discos con el dedo que buscar en Spotify sobre todo, sobre el universo de la música, ¿no? Y al final acabo yendo siempre lo mismo porque es de lo que me acuerdo. Pero me gustaba más recorrer la estantería de CDs. Es decir, pues, joder, hoy tengo cuerpo ahí, mi Hendrix. Pues con la compra online de vinos me pasa un poco eso, que es o voy buscando algo concreto que no encuentro en mi ciudad o no. O sea, no me pongo a navegar a ver qué encuentro. No, muchas no están bien gestionadas y luego hay muchos también problemas de clickbait. Sí. Cuando vinos que ya no sabe todo el mundo, que no hay ni una botella en internet, ellos las tienen en su página indexadas para que tú cuando pones cierto vino que sabes que no queda en ningún sitio, te aparezca la primera imagen, cierta página de vinos famosa, que luego entras, ves el precio, pero te pone abajo en grande, agotado. Ya que estás dentro de esa página, pues ellos piensan que vas a cogerles otra cosa, pero el que buscamos ese tipo de vinos unicornio, que buscando un vino o una marca en concreto, ya no te queda más tiempo en esa página. Llevar una venta online entiendo que necesita muchísimo tiempo y tenerlo muy actualizado. Y en el tema del vino, casi ninguna pone las añadas, es muy raro de qué añada es. Yo creo que no han acabado de dar con la tecla muy bien de cuál es la forma correcta de ofrecerlo al cliente, ¿no? Es curioso que hasta, si tú lo piensas, Amazon, con lo que es Amazon, sí, tiene un desastre. es un puñetero desastre. También tú ves una botella a 10 euros, como si una botella a 30. Clasificación ni nada. Y eso que es Amazon, o sea que ahí te va un poco guiando de por dónde van las cosas. Sí, sí. Bueno, ya voy a empezar a comerme preguntas de las que tenía previstas, porque si no, no llegamos a otras cosas que me gustaría hablar con vosotros. ¿Qué vinos diríais que son tendencia ahora mismo? ¿A nivel nacional o global? A ver. Y no hablo de bodegas concretas, hablo de categorías genéricas. Percepciones mías, un poco por lo que veo, leo y vivo. Blancos y rosados creo que están empezando a tener un punto de descubrimiento de gente que los tenía como olvidados. La gente está buscando blancos con fermentaciones en madera, con lías, con un poquito de elaboración un poquito más compleja, y rosados también diferentes. Y luego el cava también está teniendo una nueva juventud. Este año, de hecho, en el último informe que aparece de consumo, hay un incremento de más de 10 puntos porcentuales de consumo de cava. Era antes un porcentaje menor del 2%, este año ha subido un 12% prácticamente. Entonces, es el tipo de bebida de vino que más ha subido en el último año. Pero sobre todo el tema de rosado sí me está divirtiendo mucho. Porque es verdad que durante muchos años, no, un clarete, la gente, no, yo el clarete no... No, a ver, rosados hay rosados como todo, muy malos, pero hay cosas fantásticas. Y ahora es cuando yo creo que esa inquietud, sobre todo la gente joven que decíamos antes, y que leen un poco, y que miran un poco por internet y tal, pues te preguntan, o por blancos un poquito peculiares, hechos en huevos de hormigón, con un poco de nuevas elaboraciones, tienen esa curiosidad de esto, a ver qué es, vamos a probarlo. Y por ahí sí noto un poquito de movimiento. Sí. Sí, es verdad que la gente también, como tiene esa tendencia de hacer vinos con menos alcohol, claro, el blanco, el rosado y los vinos espumosos también, claro, es lo que más acompaña. Y yo también, unido a eso, los tintos también, digamos, la cara opuesta a Ribera del Duero y Rioja. O sea, tintos con buena acidez, con bajo alcohol. Ahora hay algunos tintos del Mediterráneo que te cumplen, parece mentira, que están con sonita y igual, pero que cumplen esa premisa, ¿no? Por ejemplo, hay alguna bobada de Manchuela que hacen algunas cositas así también con un poquito de alcohol. Alguna monasterio he probado yo últimamente también, muy fresca, muy casi no tan mentoladas, que dice, una monasterio que sabe siempre como a mermelada de ciruela súper densa, súper pesada, y es verdad que están llegando cosas más frescas, más a un perfil de otro tipo, yo creo. Sí, están tintos a 12,5, 13, son un poco lo que son las tendencias en los vinos clásicos, y en cuanto a rosadas, yo sí noto, por lo menos mi percepción, es que me voy a permitir el nombre de la marca. Sí. La gente busca mucho el perfil en rosado de Tondonia últimamente. Va mucho a tonos claros. No, mira, Tondonia el Gran Reserva. Ah, Reserva, vale. O sea, todo lo contrario del fresco de la cebolla. Porque se está considerando ese un vino de culto desde hace un tiempo ya. Es como uno de esos grandes referencias. Sí. Ya hay varias bodegas que yo he notado que están intentando a su manera coger ese perfil. Y le está funcionando, que es justo lo contrario a lo clásico del color de cebolla que he comentado de la provincia y tal, que mira, también son vinos que están funcionando bien. Sí. Y luego, aparte de eso, pues lo que he comentado antes, yo creo que yo por ejemplo, en mi caso, los naranjas, la gente donde lo pongo allí también les mola, porque son vinos también que tienen un poquito
alcohol, y los ancestrales, los penatas, pero el rollo es un poco, siempre le ponen esa etiqueta muy gamberra y tal, y esa frescura. También creo que también están funcionando. Crianzas raras también no funcionan. Sí. Porque una vez mencionado los vinos naranjas, no sé si la mayoría de la gente, aunque sean tendencias, sabe lo que son. Explícalo muy brevemente lo que son, porque no son como los vinos naranjas de Huelva, ¿no? Correcto. Que son otro tipo de vino naranja. Sí, los vinos naranjas son vinos blancos elaborados como los vinos tintos. Es decir, cogemos la uva blanca y en vez de coger, estrujar y del mosto hacemos la fermentación, que eso sería un vino blanco, lo dejamos con el mosto macerando con las pilas de la uva, con la pila verdita. Entonces eso le da un poquito más de estructura, le queda un poquito incluso de tanino y da mucho juego para la gastronomía, da muchísimo juego. Da mucho juego. Entonces, al dejarlo en las pieles, da un poquito más de tonos dorados, por eso ese toque de vino naranja. ¿Tiene también algo en el proceso de crianza, de fermentación, tiene algo, un diferenciador? No, ese aspecto no es igual como un vino tinto. Ya puedes coger ya si quieres. Que yo por lo menos no conozco vinos con barrica y tal. Yo tampoco tengo uno fichado. No. Yo sí juego mucho con el tema de la ánfora. Eso sí. Claro, eso es mucho tema de... Eso sí lo hacen mucho con los vinos naranjas. Mucho de ánfora, que no sé si el tema cerámico le aporta algo, me imagino, algún tipo de microoxigenación o alguna cosa. Sí, microoxigena y no aporta tanicidad como la madera. Entonces preserva un poco, como son vinos también muy delicados, yo creo que preserva un poco esa frescura que tiene el vino. Si le metiéramos madera a esos vinos, yo creo que aparecería la madera y esa frescura y esa delicadeza desaparecería. Eso es. Entonces yo creo que utilizan por eso o ánforas de barro o cementos. Sí, también hacen algo de huevo también. Huevos de hormigón, efectivamente. Y fíjate, no habéis mencionado ninguno los vinos generosos del Barco de Jerez y de Montilla Moriles, que me da la sensación de que son los vinos de los que más hablamos en el mundillo de la gastronomía, pero luego no se consumen tanto, entiendo, ¿no? A ver, bueno, el gran público es verdad que le cuesta al gran público, pero ahora hay una parte de Jerez que sí está viviendo, que está pegando un impulso importante, son los vinos blancos del Marco de Jerez, es decir, sin encabezar. Los vinos de pacto, que son los vinos blancos con un poquito de vela de flor, o incluso directamente sin vela de flor. Pero generalmente los que están ahí... Pero no se considerarían generosos en este caso. Pero es verdad que, fíjate, esa creo que es una estrategia muy buena para ganar público nuevo, público joven. Creo que ahí eso lo están haciendo bien de un tiempo a esta parte. Ahí el famoso Socaire, que fue el precursor, vino sin crianza en velo de flor, pero elaborado con uva pardo vino fino. Ahora están los chicos de Barbadillo, con As de Mirabras y vinos similares, que es un buen enganche para que la gente conozca esa uva y esos matices salinos, y luego empiece con manzanillas, a lo mejor un poquito más suaves y tal. Yo con el Marco Jerez tengo una una relación de amor-odio. Me encanta a nivel personal, disfruto muchísimo con los vinos, tengo buenos amigos de Jerez, pero estoy muy enfadado de cómo han gestionado la comunicación con la gente joven. Si hablamos antes de otras DOs, en concreto Jerez, si han llevado el consumo del vino a un punto lo más extremo posible de acercarse al público joven. Yo cuento una anécdota. Sacaron hace unos años al mercado una caja de cata de vinos de Jerez, supuestamente para que la gente lo conociera. Nosotros pusimos en contacto con el Consejo Regulador, no voy a dar nombres, con la presidenta en ese momento, para cómo podíamos obtener esas cajas, pagándolas, para ofrecerlas a la gente joven y que la gente conociera. Era una caja chulísima, explicando que era un oloroso, un palo cortado, un fino, una manzanilla, un amontillado, en pequeñas botellitas. Nos dijeron que no estaban disponibles. Pero es que además ni se me plantearon. Que habían hecho una tirada pequeña para lo que fuera y ya está. Y ya está. Les pedimos material para poner carteles, cartelería, con las zonas de los pagos de Jerez, a ver si tenían algo chulo, ¿no? Para un rincón de nuestro establecimiento. Nosotros abrimos el establecimiento con casi el 50% de referencias de Jerez. Ahora tengo que tener un 12% aproximadamente. Pues no nos mandaron nada tampoco. Entonces, así poca labor, yo que soy un profesional, me están mirando herramientas para yo ofrecer ese producto, que la gente lo conozca, pues tú me juego el pescuezo que no estás haciendo absolutamente nada para que la gente joven se acerque. ¿Qué es lo mejor que estás haciendo? ¿El rebujito de la Feria de Abril para que la gente se acerque a los vinos de Jerez? Si eso pensáis que hace algo en favor del vino, es todo lo contrario. Fíjate, ahora a lo que quizás lo más interesante que se está haciendo es que hay cocteleros que están recuperando los vinos generosos para coctelería. Eso es que es algo que ya había en manuales de coctelería de final del siglo XIX, principio del XX. Eso es. Lo que pasa es claro, ahora me imagino que la calidad de vinos que tenemos es mucho mayor que la de finales del XIX. O eso intuyo, o quiero pensar. Igual que en otros aspectos de la vida, me da la sensación de que la fe se está imponiendo a la ciencia en lo que es la elaboración de vinos, ¿no? Empieza a haber una especie de obsesión casi religiosa
con vinos naturales, vinos ecológicos, vinos biodinámicos, que me parece lo más divertido de todos en cuanto a su justificación. ¿Cómo lo veis? Vosotros que tenéis que defender los vinos de cara al cliente, ¿cómo veis este tipo de elaboraciones? Mojaros. Yo me mojo. Yo reconozco que en el tema biodinámico soy creyente. Yo soy creyente del tema biodinámico. Yo pronóstico. No sé cómo somos dos, ¿no? Yo, en el tema biodinámico soy creyente, pero ojo, yo el tema del cuerno entierro, de esas cosas, soy creyente con unos límites. Eso sí te lo compro. Con unos límites. Yo sí creo que el tema del día flor, el día hoja, el día raíz y todo esto, que te aporta a la viticultura, yo creo que ayuda mucho a la viticultura, porque de alguna manera, igual que las mareas, la luna, la gravedad de la luna le afecta a las mareas, yo creo que también eso afecta de alguna manera al viñedo. Que ahora mismo no hay estudios serios sobre eso. También. ¿De acuerdo? Yo que he estado leyendo estos últimos días incluso una especie de cartas astrales que según el signo zodiaco que tuvieras en tu viñedo tenías que hacer una serie de cosas u otras. Yo ese tipo de cosas ya me falta que haga un aquelarre allí en el viñedo y se carguen 3 cabras y para... A ese extremo no. Es que con el tema de las lunas, por ejemplo, hay un tema ya bastante realizado que es un sesgo cognitivo, que es que, por ejemplo, en muchos casos hay policías que dicen es que las noches de luna llena hay más delitos que otras. Y en los hospitales te dicen es que las noches de luna llena hay más partos que otros. Yo suelo decir mucho de broma cuando hay luna creciente y está a punto de llegar el día de luna llena, digo, es que yo necesito salir a la calle a aullar. Bueno, una excusa para irme al bar un miércoles. O sea, que no me influye realmente la luna, ¿no? Pues eso, hay muchas cosas, claro. ¿Qué es lo que ocurre con estas pseudociencias? Que mezclan cosas que tienen validez. Eso es lo que decías de la luna y tal, que eso lo puedo entender en cierta manera, por temas de gravedad, efectivamente. Y luego también el tratamiento del viñedo. Es decir, el biodinámico, al final, cuando tú haces un mal tratamiento del viñedo, que el tratamiento biodinámico al final es mucho más cercano al tradicional de nuestros padres. Sí, pero bueno, eso está recogido dentro del ecológico. En el ecológico solo se permite la acción manual, se permiten herramientas, no puedes hacer cosas químicas a tu viñedo. O sea, yo creo que Quimiofobia. No, el vino ecológico, que esa es otra también. Yo creo que este tipo de mensajes a la gente la marean, ¿no? Porque mucha gente piensa que el vino ecológico es que no tiene sulfitos. No, perdona, tiene sulfitos, pero en cantidades muy moderadas. Pero es que incluso no todo el mundo que no sea, como el vino que estamos tomando, que no es ecológico, significa que tiene una cantidad de sulfitos al límite legal. A lo mejor tienes el viñedo súper sano y súper bien y a lo mejor le echas 15 miligramos, que es una risa. Y conozco gente que me ha enseñado fase analítica y dice, no, yo no certifico porque me cuesta mucho dinero la certificación, pero aquí tienes mi hoja analítica. Yo le he hecho una cantidad que es prácticamente insignificante. Entonces, claro, creo que tenemos que tener más claro qué es lo que bebemos y qué es lo que comemos también, y que no tengamos tantos mensajes dispersos y que tanto mareemos a la gente, ¿no? Es que hay una cosa que pasa, por ejemplo, con la producción ecológica, que básicamente se trata de adaptar un cultivo, sea el que sea, a una normativa. Pero la gente está por sentado, sin profundizar, que un producto ecológico es más sano, está producido de manera más natural, no engorda, que es más sabroso. Sí. Y claro, y no siempre es así. Es que al final hay muchos factores que influyen en todo esto. Y luego aparte, que es que, joder, la ciencia y la tecnología a lo mejor ha elaborado algún producto de síntesis que mejora incluso el sabor, salubridad y cultivo a uno natural que se lleva usando durante cientos de años, ¿no? Entonces, claro, a la gente le falta información y luego, aparte, lo hablábamos también en el capítulo anterior, de que es que a mí soy muy fan de Ramón Nogueras y de su libro ¿Por qué creemos en mierdas?, ¿no? Que es que al final buscamos explicaciones sencillas a problemas complejos y decir, ¿es ecológico es mejor? Es como algo muy rotundo. O es un vino natural, es mejor. Es como, no tienes que albergar dudas, no tienes que informarte, no tienes que estar comparando. Te da soluciones prácticas para seguir la vida, que la vida es muy complicada, tenemos muchos problemas, hay que trabajar muchas horas. Y claro, pero a mí, yo sería más feliz desde la fe que desde la ciencia, pero soy un hombre de ciencia, no puedo evitarlo. Bueno, yo voy a decir lo mismo, con el tema de biodinámica, dentro de que hay ciertas cosas que es verdad que no me creo, pero sí creo que el tema de la luna sí afecta. Sí, puede ser que ciertas cosas, efectivamente, que tengan lo que decías de nuestros ancestros, la forma de cultivar, hasta ahí yo también tengo un cierto permisín, o sea, entiendo que eso puede ser viable, pero que ya se le está yendo muchas veces a muchas personas de la mano el tema de esto. Y una pregunta, ¿y tú crees que los días de cata con la biodinámica
No, yo lo que creo que cuando te vas a hacer cata de vinos, debes ir tranquilo, sin medicarte, a ser posible sin fumar, pero de cosas que se pueden tocar, tangenciales. Yo, eso, que haya un día especial para la cata por el tema de los astros o tal, hasta ahí. Sí es cierto que eso, que vas a veces a sitios, y yo sí, cuando tienes lo típico, o estás con un caramelo no te das cuenta, o estás medicándote, lo notas muchísimo. O el estado de ánimo, eso sí es cierto. Sí. Ha habido catas a las que me han avisado o con amigos que he estado y no estás en un buen estado de ánimo, se te pasa a ti estar un poco pensando en otras cosas y para nada te da la... Todo el mundo dice que un vino es fantástico y a ti te está amargando, te está dando aromas raros. Eso sí es muy susceptible. Al final es una opinión personal, pero yo creo que se afectan las emociones. Pues yo he de decir que sí creo en los días de cata. Fíjate que tienes. Sí, porque me ha pasado muchas veces de vinos que conozco mucho, de catar un día y decir, joder, es que tiene este toque del vacío de cual, digo, a ver si va. Pero yo no miro, antes de catar nunca miro el calendario. A ver si va a ser día hoja. Miro o día hoja. Es que me ha pasado muchas veces. Día hoja o fruta, lo que sea. Yo no sé. Sesgo de la confirmación. Puede ser. Es un sesgo cognitivo. Puede ser, no la descarto. Es verdad que el mismo vino nos puede saber diferente por muchas razones. Sí. No sé si es solo los días hoja o qué. Antes hablamos también de lo que hacían nuestros antepasados, las cosas ancestrales. Claro, hay cosas que molaban mucho. Sacrificar vírgenes para... Sí, lo que hacen de las cabras. Mejorar los cultivos. Pero había ciertas técnicas antiguas que luego se han demostrado. Mi padre yo me quedo en el campo, como he comentado antes, entre animales y matanzas y cochinos y tal. Y he visto toda mi vida cultivos. Y verdad que hacían cosas que hoy día se hacen pero mejoradas. Pero eran cosas que ellos hacían porque eso hacía su abuelo y su padre y su tatarafamiliar. En fin, vamos a hablar. No sé si os apetece hablar de inteligencia artificial o no nos metemos en ese jardín. Tengo muchos temas que tratar. Yo, sin miedo. No, lo que sea. Vamos. Bueno, vamos a dejarlo para el final. Si no da tiempo, lo dejamos abierto. Porque quiero hablar del marketing del vino. ¿Cómo creéis que vosotros que se está trabajando el marketing en el mundo del vino? Y sobre todo, si hay margen de mejora y por dónde iría ese margen de mejora. Yo creo que se está trabajando mal y que hay muchísimo margen de mejora hilando lo que decíamos antes. Hay un público al que no se está llegando. Eso es un problema. Y no estamos llegando pues porque no está haciendo las cosas bien. No se le está vendiendo bien ese producto. Y los responsables de vender ese producto son los responsables de marketing. No sabemos conectar. Y como bien decís, hay una idea de que el vino es snob, que es de personas mayores, que creo que se está rompiendo lo de la edad poco a poco, pero no se está sabiendo conectar. Y yo desconozco si es por eso, porque no se ofrecen los puntos adecuados o porque la imagen de los productos no es adecuada, también puede ser. Las botellas durante muchos años han sido espantosas. Eran chorreras de medallas, algunas estas con redecillas. Yo como extremeño, el castillo de un monasterio creo que era, algo así, que tenía una red dorada tremenda por fuera con 40 medallas, la etiqueta hasta de barro era, la botella de barro. Bueno, había unas cosas terribles. Eso hoy día te echa para atrás en cualquier lineal o en cualquier te lo ofreces a alguien y te mira, te echa un mal de ojo de momento. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí hoy, no sé, pues se ve que está trabajada, que está dirigida a un público juvenil. No sé, me parece que se la han trabajado un pelín para no dirigirse al público mayor. Y creo que ese es un poco el camino. Pero que es verdad que hay mucho despiste, yo creo, y que no está llegando a los que tienen que comprar vino. Diría que la gente joven que va a seguir, que son los que más tiempo van a seguir consumiendo vino en los próximos años. ¿Tú lo ves más o menos igual, José? En ese aspecto lo comparto con él. Y luego también ahí se dice lo mismo que antes, las tecnologías. La nueva tecnología no se está haciendo bien. Creo que si llegamos al tema de inteligencia artificial, ahí podamos ayudar mucho, porque mucha gente a lo mejor lo puede haber complicado. La inteligencia artificial les puede facilitar mucho las cosas. Y se está entendiendo mal, yo creo, en las redes sociales, quién es una persona que realmente merece la pena que te oriente en vino a un falso gurú que va a un restaurante, una señora o un señor vestido monísimo, que no ha probado vino en su vida y te quiere explicar cómo es un vino. Yo es como si va un chico de 15 años o de 20 y me quiere ser un experto en audífonos. Me da la misma confianza. O sea, como decíamos antes también, para opinar de vino, no para opinar puede realmente opinar todo el mundo si le parece bien o mal, pero para ser una opinión que realmente tenga peso, tú tienes que tener un background, o sea, haber probado muchas cosas en tu vida y tener un paladar hecho. Entonces, a mí que una persona que lo más parecido al vino es el calimocho que se ha tomado hace 2 meses con sus colegas de cumpleaños, aparezca en un restaurante porque le pagan y no bueno, ojalá salga la ley esta que ya tienen que poner que es una colaboración pagada, pero igual, o recomendando un cosmético, un vino, cualquier otra cosa,
Sí, bueno, esa ley también obliga a los periódicos desde hace mucho tiempo y no lo hacen. Y no lo hacen ni Dios. O sea, bueno, de hecho, habría que poner ahora para destacar la información que no es pagada. Es la que habría que destacar. Pero bueno, sí, claro, no, el tema de los... Bueno, a mí... joder, eso da para otro capítulo entero. Influencers gastronómicos. Yo valoro el trabajo de algunos que son, creo que muy interesantes, claro, y que se esfuerzan, pero hay que dar vergüenza. Mira, ayer veía el vídeo de una chica, creo que era de Estados Unidos, que va recomendando restaurantes y que si te fijas en los vídeos no prueba nada. Hace como que se lo mete en la boca y como que mastica, pero no prueba nada. Y llega un momento que cuando alguien lo subraya y dices, hostia, no prueba nada. Y dice, pero cobra. Claro. Y yo soy un gilipollas que voy pagando desde hace 14 años la factura de los restaurantes para probar cosas y la de los vinos para probar cosas. ¿Sabes lo que yo creo que están haciendo mal las bodegas? Dejando en manos de gente inexperta su comunicación final con el cliente. Sí. Si tú directamente pones a tu enólogo, como está haciendo alguna bodega, a explicar... Mira, el Museo del Prado hace una cosa fantástica que es a los responsables de restauración y personal que trabaja en el museo, en Facebook son muy activos y salen explicando ellos mismos cómo es el cuadro que han restaurado ellos. O el cuadro que ellos están hartos de ver allí por su trabajo y tal. Si eso lo hacen las bodegas, el propio enólogo diciendo, pues mira, esto es el vino de este año. Nos ha quedado de esta forma. Mirad, os enseño imágenes de cómo estaba el viñedo. Estas imágenes de la... No sé, se lo curraron un poco desde bodega, sin tener filtros que esa información la modifiquen. Sí. Yo creo que sería mucho más directo para la gente. Y ahí también vendría un poco al hilo el tema de las rutas del vino. Para acercar también a la gente a que vea de primera mano qué es el mundo del vino y no lo que te cuenten tres también, que a veces no sabemos si han pisado una bodega en su vida. Y luego también pasa otra cosa, que los buenos prescriptores de vino no están a esas cosas, como por ejemplo si se me ocurre Ferran Santalla, como buenos prescriptores de vino. Ferran Santalla hace contenido, pero pensando más que nada en profesionales. Eso es. En el perfil de nuestro perfil no hace cosas pensando en que son gente que podría, pienso yo... transmitir cosas muy poderosas, sí, pero también es cierto que Ferran Santalla en el público más novel o más joven no tienen ubicado quién es. Sí, también es cierto. Entonces, ellos a lo mejor no les supone un imán o un aliciente para tal, pero sí que ese tipo de profesionales son los que yo creo que se les tendrían que potenciar en redes, sí, bien... o sommelier reconocido en restaurantes conocidos. No sé, el sommelier de Diverso, que yo no sé quién es ahora mismo, ¿vale? Pues con el tirón que tiene David Muñoz, si salieran haciendo información de los vinos que entran en la carta nuevos y tal, sería un pelotazo, por ejemplo. Claro. Ahí se me cabeza, por ejemplo, Fernando Marás, que es el sommelier de Amilium, que yo coincidí con él un día en Urbano, que el chaval tiene 23 años, y ese chaval yo creo que podría tener un concierto brutal, y sería, fíjate, también podría... Pasa que ellos, pues bueno, ahora mismo están en otras cosas y es normal también que tienen... Claro, no tienen... es que a veces... mejor no mezclar, ¿no? Porque estábamos hablando de esos influencers que tienen millones de seguidores, que al final... voy a ser más preciso. Es que llevamos unos años que estamos muy equivocados en muchas cosas en materia de comunicación y marketing, que es que hemos confundido alcance con influencia. Y lo que tienen todos estos mierdecillas que hablan de muchas cosas es alcance. Eso es. Pero la influencia es otra cosa. Porque vosotros, aunque no tengáis millones de seguidores en redes sociales, vosotros sois dos grandes prescriptores del vino. Además, sí, joder. Y como vosotros hay muchos que son, pues podríamos llamarlo microinfluencers, que al final, si tú vas sumando, pues tienes el mismo alcance que esos influencers, pero mucha más influencia. Porque yo que tengo conocimiento del vino, es verdad que he probado muchas cosas, cientos, miles, no lo sé, pero yo todavía me considero un aficionado, no un profesional ni un experto. Yo voy a tu negocio y te escucho. Luego yo ya sé tomar mis decisiones, pero a ti te escucho cuando tienes cosas nuevas. O voy a tu restaurante y te escucho. Y para mí sois prescriptores. A mí que un tipo salga haciendo el mamarracho en un vídeo con un tal y a lo mejor he visto el vídeo, pero no me acuerdo del vino que me ha contado en general, ¿no? Y ojo, y luego hay muchos haciendo cosas con millones de seguidores o cientos de miles de seguidores que me parecen maravillosos prescriptores del vino, ¿no? Antes he leído un fragmento de Santi Rivas, me encanta porque es divertido, le ha quitado el peso formal a la comunicación del vino. Es un tipo que además, si te lees su libro, una de las cosas que hace entre líneas es decirte, yo sé mucho más de vinos que tú y por mucho que hagas no vas a saberlo y no vas a probar por muchas vidas que vivas los mismos vinos que yo, ¿no? Entonces es un tío que
que dentro de su forma de comunicar divertida, informal, canalla, hay mucho conocimiento. Y yo eso lo respeto mucho. Luego en otros notas que hay un interés comercial. Y dices, coño, no me estás hablando de este vino por nada concreto, es algo que te han pagado por hacerlo, ¿no? Hay mucho de ese perfil también. En fin, yo quería que hablarais vosotros y estoy hablando yo. Bueno, más cosas que quería yo preguntaros. Has mencionado en el enoturismo. Sí. 3 millones de personas al año visitan en España bodegas y rutas del vino. Y además es un mercado que está moviendo ya unos 80 millones de euros al año. Y creciendo cada año. Y creciendo. Y que además supone un apoyo en la lucha contra el despoblamiento rural de muchas zonas. Vosotros además visitáis bodegas todos los años. ¿Está en su mejor momento el enoturismo? Como preguntaba antes del marketing, ¿hay margen de mejora? Vamos, creo que muchísimo. Sí, muchísimo. Los datos cada año hay más gente que le gusta el turismo. Todo viene, yo creo, del libro del turismo rural de hace unos años, que la gente huía de las grandes ciudades. Y esto, en el fondo, es un turismo rural. Es irte a una bodega, probar unos vinos, ir al campo, te alojas normalmente en sitios que no hay hoteles o grandes hoteles, te dejas en casas rurales o en sitios chiquititos. Y es un turismo, yo creo que súper divertido y súper sano. Subiendo cada año. Y luego hay, en los números también son muy a favor de todo esto. El gasto medio de un cliente de enoturismo al día supera, este año, te lo comentaba el otro día, me parece, más de 200 euros diarios. El promedio del gasto del turista nacional en España es 79 euros. En este último dato del 2022, creo que es 79 euros al año. Estamos diciendo que es casi el triple lo que se gasta una persona que va a una bodega, a hacer una visita guiada, luego se va a un buen restaurante y luego se aloja en una casa rural, un hotel de la zona que esté medio bien. A nivel económico para la zona, decíamos de zonas de pobladas, creo que es un pelotazo. ¿Supone tener una persona a lo mejor en bodega que se encargue de recibir a esas personas y de hacerles la ruta, incluso de explicarles una cata? Seguramente sí, pero también estoy convencido que eso puede, con las ayudas que hay europeas en ese sentido, o hace poco en Granada estuvimos precisamente en una cosa de rutas del vino, o bien por lo que vaya generando se puede pagar. No creo que sea una cosa de locos. Incluso personal de la propia bodega puede hacerlo, yo creo, sin problema, ya que esté contratado. Pero más pasa una cosa muy interesante, que además el enoturismo en España lleva poco, lleva, no sé si entre 12 y 15 años a lo mejor, sí, potenciándose un poco. Pero es que ocurre desde el punto de vista del consumidor, hay una conexión emocional cuando un consumidor visita una bodega, que estábamos antes hablando de la infidelidad al vino, ¿no? Crea una conexión emocional que convierte no solo en fieles a la marca, sino en prescriptores de la marca, porque han visto dónde se cultiva, cómo es la bodega, cómo trabaja, cómo son las personas. Entonces humanizas tanto el vino que creas una conexión emocional, ¿no? Y eso es un magnífico, claro, ¿qué ocurre? Que no todo el mundo tiene bodegas visitables o viñedos visitables, pero es una magnífica herramienta para llegar al consumidor. Sí, luego lo que decías del mundo del vino, de los sentimientos, es que el mundo del vino está ligado siempre a emociones. ¿Cuándo sacamos una botella de vino? Cuando estamos con un buen amigo o celebrando algo, o con tus padres o con tus hermanos o tus hijos, estáis o en un restaurante divirtiéndote. Está siempre vinculado a momentos bonitos de la vida. Cuando es el funeral de alguien, aunque a mí me gustaría que la gente viviera mucho, la gente no brinda. La gente brinda en los cumpleaños, en momentos bonitos y demás. Entonces, siempre es muy de piel. El vino es muy de piel y corazón. Y no puedes... tienes que entenderlo, creo, de esa forma para amar el vino. Si no lo entiendes de esa forma, muy difícilmente te va a llegar a gustar el vino. Tienes que entenderlo siempre muy de corazón. Por eso, el acercarse a las bodegas a la gente y ver cómo la gente lo toca y esas personas que trabajan en el mundo del vino, enamoradas del vino, lo explican, eso yo creo que acaba llegando y acaba emocionando. Y la gente lo percibe. Y ese enganche emocional en el tema marketing es perfecto para que la gente consuma. Algo que le transmita emociones. ¿Qué cosas en la vida te transmiten emociones? Claro, pero es que al final la información fría se queda a medio camino. Y que es más, en otros sectores a lo mejor importa más, en compra de un coche. También la información técnica pero en el vino es que al final yo lo que quiero es dame la copa, quiero ver lo que hay en la copa y luego y la parte humana. Pero luego hay cosas de la parte más técnica que es que me sobran. A mí como consumidor, ¿no? Ya otra cosa a nivel profesional puede interesarme. Pero como consumidor hay muchas cosas que me sobran y quiero ese contacto con el productor, ¿no? Es que al final, cuando ves a un tipo que hace vino contar su proyecto,
Hay algunos muy aburridos, hay algunos que son coñazos, pero hay algunos que te llegan, ¿no? Que te llegan al corazón. Te emociona. Y ya vamos a poner nombres. Vosotros que visitáis muchas bodegas al año, ponerme muy brevemente 2, 3 ejemplos de bodegas que dices, joder, esta bodega merece una visita sin duda, me da igual el sitio del mundo. Bueno, yo tengo una muy presente y si quieres, esto lo tengo un momento, estaba comentando este tema. Nosotros somos muy amigos de una bodega de Ribera del Duero, Casa Jús, que es San Quintana del Pid, que eran los antiguos proveedores de uva de Ciar de Silos, o uno de los proveedores de uva que tenía Ciar de Silos. José y Leonor, el matrimonio que lo lleva, son muy amigos nuestros. Hace años, cuando nosotros conocimos, les costaba, estaba arrancando la bodega, vender sus vinos con mucho esfuerzo, los dos volcados con sus hijos allá en el campo, además dejándose la piel, veían las manos de José, del marido, totalmente cortadas del campo. Y llega un día el señor Parker y aparece por allí, y me emociono también cuando lo cuento, y la nombra mejor bodega de la Ribera del Duero y a su vino Nick, mejor vino de la Ribera del Duero de ese año, con muchísimos puntos y tal. Fuimos, me llamó Leonardo llorando, fuimos inmediatamente a felicitarles y percibes, pues a veces que injusto es todo esto, ¿no? Gente que está haciendo vinos que nosotros, como amigos y porque creíamos que eran cosas ricas, que te ha venido un señor, o el delegado del señor ese que está en ese momento, no sé quién era, no era Luis Gutiérrez, no me acuerdo quién era el que estaba, de Parker, a decir este vino es muy bueno. A partir de ese momento, esta bodega empezó a recibir correos en caracteres que su ordenador no podía descifrar, porque eran de la India, de países asiáticos, pidiéndoles el vino, de la repercusión que tuvo el señor Parker en ese momento. Y además hay una cosa muy tóxica también en eso, que hay una tendencia a la parkerización de los vinos, a hacer vinos muy estandarizados para apuntar al señor Parker. No me jodas. No quiero todos los vinos iguales, quiero vinos diferentes. No, además, cuando digo las cosas emocionantes, a mí también cuando dicen, no, es que todos los premios se pagan. Yo pongo 3 manos que no tengo en el fuego, que en este caso no es así. O sea, una bodega pequeñísima, con muy poquitos recursos económicos, y que de pronto se fijaron en ella. Y me consta que más gente así, y que está los chicos de Comando G, en Madrid, por ejemplo, de pronto aparece tal igual, Parker y tal, a 100 puntos lo menos suyo, y es una revolución. Y varios productores de ese tipo, amigos o gente muy enamorada del campo y del viñedo. Más cerca de aquí, Casa Castillo. Efectivamente, que hace cosas muy chulas, ha declarado el pie franco con 100 puntos Parker, y son producciones muy chiquititas que hacen cosas súper chulas. Y en esas bodegas, que son de verdad, que es lo que decíamos de acercar las cosas de piel, cuando te explican la historia y lo que han luchado por hacer eso y las cosas que hacen para que ese vino te emocione, yo sigo pensando que tanto el vino, el que hace vino, como el que cocina, si cocinas con emoción, acaba transmitiéndose de alguna forma. Sí. Estoy absolutamente convencido. Alfonso, siempre que le pido brevedad, hace esto. Brevemente, una o 2 bodegas que tú recomiendas visitar. Pues mira, una es Ponce, en Manchuela, o una zona, digamos, que no es de las grandes conocidas de España. Estuve hace muy poco y me encantó, la verdad. Porque tiene un proyecto súper interesante, bodega creada desde cero y con mucho amor. Bodega con mucho amor. Sí, muchísimo amor. Sí. Y además me pasó una cosa interesante porque estuve en la bodega, al mes estuve en Londres, en un restaurante con Estrella Michelin en Londres, y estaba su vino en Londres. Me encantó ver eso. Me encantó porque... Aparte, era el vino, el básico. ¿No te piensas tú que era el PF o algo? La casilla o... No, era el clorogen, sí. Era el clorogen que estaba en la... ¿Qué dices tú? Hostia, que el nombre esté el básico en la carta te dice mucho de cómo trabaja esta gente y la pasión que le mete. Y ahora mismo también porque por temas personales me está tirando mucho el Mediterráneo. Últimamente los vinos mediterráneos me tiran mucho, y a lo mejor por eso cogí esa bodega. Muy bien, pues que así siga, vinos mediterráneos. A mí me gusta mucho de las cosas que se están haciendo también en el Mediterráneo. Joder, hay muchas cosas que se van a quedar fuera, pero no quiero olvidarme de hablar del vino en el restaurante, que tenía muchas preguntas, pero vamos a reducir, y de algunos de vuestros gustos personales. Para empezar, del vino en el restaurante, ¿por qué es tan difícil encontrar bares y restaurantes que cuidan el vino? Sobre todo de Madrid para abajo. De Madrid para arriba ya cambia quizás un poquito la cosa. Da para un podcast. Entero, ¿no? Sí. Podcast. Pero así brevemente, ¿qué causa? Podemos hacer, para la segunda temporada, hacemos un capítulo entero de el vino en el restaurante. Pues para mí el principal es la gran rotación que hay de personal. Es el principal, porque eso no te permite formar a la gente, no te permite hacer equipos que le den cariño a las cosas,
Y para mí es uno de los factores principales, porque si tú creas equipos, los formas y tal, al final todo va a salir. Al final todo sale, si le metes cariño y tal. Luego también de fondo también tienes que está cambiando, la hostelería está cambiando un montón. Hace 20 años había mucha hostelería de familiar. Sí. Y conforme vamos avanzando, nos vamos, digamos, franquiciando. No exactamente franquiciando, ¿vale? Pero una parte de franquicia y otra parte porque empiezan a crear sucursales por todos lados. Sí. Con lo cual también, al no ser familiar, como que hay un desapego también por parte del personal y también por parte de la gerencia, porque la gerencia piensa nada más que pura y dura, tanto en el tema económico y no tanto en el tema del cariño, ¿no? Hemos comentado antes del cariño de la cocina y del cariño de la sala. Y la satisfacción de la gente. O sea, a ellos les da igual si facturas 10.000 un mes, en este tipo de grupos de inversores, que ahora, como bien dices, tienen 4 o 5 locales, con que les hagan las cuentas les da igual. Ellos no hacen encuestas de si esa gente ha venido 5 veces a su restaurante o van una vez y no vuelven. A lo mejor están súper bien ubicados y lo tienen lleno todos los días, pero cada vez de frente diferente. Ahí no estás transmitiendo ningún tipo de emoción. Ni la gente de sala, como bien dices, te va a recomendar con cariño nada, porque igual es una rotación terrible de todo. Entonces es muy difícil. Se pone mucha responsabilidad entonces en los distribuidores, ¿no? Por lo que decís, ¿no? Mucha responsabilidad en los vinos que hay en una carta, por ejemplo. Los distribuidores, lo cómodo generalmente es que un restaurante tenga un distribuidor. Eso es lo cómodo. No se complica la vida. Sí. Y generalmente tristemente suele ser así. Tengo un distribuidor, te hace la carta de distribuidor, con lo cual mete lo que le da la gana, ya sea bueno, malo o peor. Y entonces, claro, no hay manera de utilizar mencionar y el proveedor tampoco. El proveedor, por una parte, puede hacer formación, pero bueno, yo he visto proveedores que han hecho formación, Sí. pero a lo mejor al mes no hay nadie de ese personal que haya hecho la formación. O sea, Sí, hacemos la rotación. Yo creo que sobre todo ciertos vinos, lo que decíamos antes, de ciertos vinos no llegan a muchos sitios porque no tienen quien se los venda. O los venden directamente ellos con algún tipo de... porque no tienen capacidad. Entonces, en su zona, si funcionan bien, no sé, se me ocurre Carlos Fernández de Agrícola La Bastida, en su pueblo chatean con un vino maravilloso que hacen en la bodega, pero fuera de su pueblo y de la zona donde se hace el vino ese no se conoce. Por ejemplo, y mucho más amigos, ¿no? Y es verdad que no llegan. Y los distribuidores, pues, tienen el catálogo que tienen muchas veces, suelen tirar de marcas más bien conocidas para facilitar la labor a los comerciales y las cartas pues suelen ser más bien clásicas. Y luego yo tengo la distribución, que me ha pasado. Me ha pasado de a preguntarme a un distribuidor, oye, tal, quiero meter algo de esta zona. Vale, lo vino de esa zona, dice, joder, pero que esa bodega es muy pequeña, esa bodega se me pidió tal, me quedo sin vino rápido, entonces luego la gente se me cabrea, tal. Y muchas veces no tienen vino por sentir esa bodega porque dice que se me acaba y ya tienen problemas. Porque no tienen complicaciones en ninguna la distribución. Entonces esos vinos no llegan a la última vez que son los restauradores, bueno, en tu caso la tienda. No, yo al principio intenté funcionar con distribuidores, vi que era inviable. Y en este momento el 90% y pico de lo que tenemos directo de bodega, ¿qué nos supone eso? Pues no te puedes imaginar el cierre del trimestre de factura, porque tenemos más de 80 proveedores. Entonces, es una locura. Es una locura absoluta. Y a nivel de gestión de almacén, de pedidos, porque para facilitar también las cosas en las bodegas, cuando son pequeñas, en ocasiones compartimos los gastos de envío o los negociamos un poco, miramos por agencias que nos salen mejor, pues son cantidades pequeñas. Entonces nos es muy complicado gestionar todo eso con pequeños productores, pero al final, bueno, creo que lo intentamos y lo conseguimos. Pero claro, en un restaurante es diferente todavía, porque nosotros solo vendemos vino, pero vosotros es una parte de vuestro negocio, no es solamente el tema del vino, con lo cual tampoco podéis volcar todos vuestros esfuerzos en ese tema. De todas maneras, yo no tengo 80%, como te pasa a ti, pero yo es verdad que tengo una parte importante de mi bodega que es venta directa porque no hay proveedor en la zona. Tiene que ser así. No hay proveedor. Vamos a hablar de gustos personales. Vuestras uvas favoritas. Espero que no me digáis las obvias, pero bueno, a ver, pero vamos, con honestidad. Porque al final siempre parece que se imponen en España la Tempranillo en tinto y la Verdejo en blanco. Y un poco últimamente alguna gallega también en blancos. Y bueno, y algunas que se ponen de moda. Pero bueno, ¿cuáles son vuestras favoritas? A ver, primero, yo creo que casi todas las uvas, depende de cómo se elaboren, quién las meta a mano, tienen su potencial. Lo que pasa es que depende un poco quién las elabore. A mí me está gustando la Boval últimamente, bien elaborada. Y tengo una cierta predilección también por mi familia política de la Mencía. La Mencía, mi sobrina también tiene el buen set, aunque se dedica a otras cosas, pero por afición un poco de que le hemos puesto en sangre, más pequeña que yo, se lo he ido sacando.
Y hemos probado cosas de agua mencía absolutamente maravillosas, de productores de estos de 800 botellas. Entonces, la mencía también la tengo muchísimo cariño. Son quizá las dos que más en tinto. Y en blanco, quizás albariños de añada. Albariños un poco raros, porque con la acidez que tiene aguanta muy bien el paso en botella y las crianzas, no es lo habitual. Y estoy probando albariños de 4 y 5 años de crianza, de cepas centenarias o cepas de 80 años, súper chulos. ¿Y tú, José? Pues mira, yo en blanca la Riesling, digo eso un poco más. La Riesling y la Palomino. La Palomino. La Palomino, pero no solamente por la parte de, digamos, de, ¿cómo decirlo?, de los fortificados. Sí, por la versatilidad que tienen. Sobre todo porque últimamente los vinos blancos que hemos estado comentando antes, de los vinos blancos de vino de paz, es que me vuelven loco. Yo para mí ahora mismo son en blanco los mejores vinos de España. Para mí me encanta. Mira, lo que hace Ramiro, lo que hace Willy Pérez, son increíbles. Igual, o Primitivo también, que trabaja muy bien. Sí, a mí Ramiro me encanta. Yo Ramiro tengo es de mis favoritos. Trabaja muy, muy bien. Esas dos, digamos, en blanca, por no extendernos más, pero que también comparto lo que dice Alfonso, de que al final también depende mucho de la... Un vino bien hecho, claro, al final da igual, ¿no? O sea, a mí me gustan, o sea, yo comparto con vosotros, pero si un vino está bien hecho, pues todas, pero luego pues, tengo mis predilecciones. Y en tintos, que no sé si se anima a decirlo. Nebbiolo, que me vuelve loco, lo que pasa es que están a precios prohibitivos, los Barolo están a precios prohibitivos, pero me encantan los Barolo. Y por decir alguna de España, yo diría ahora mismo, como tú dices, la Bogaro y la Monastrell. Son la parte mediterránea y también la listán negro de Canarias. Canarias también mola mucho. Tiene cosas muy interesantes. Que por cierto, la listán negro es una uva que viajó desde Canarias a Perú, y los piscos más valorados de Perú se hacen con la listán negro. Para que lo sepáis. Muy bien. Esto me lo enseñó un Carlos, no recuerdo el apellido, una de las personas que más sabe de pisco del mundo. Y no sé si él sabía esa conexión con Canarias, pero estuvimos hablando de las uvas que se usaban para el pisco y acabamos ahí, en Canarias. Maridajes imbatibles para vosotros. Infantil, hostia. Mira, yo voy a ir también por lo más clásico quizás. Una maceración carbónica, bien fresco y recién hecho, es posible, muy, muy recién embotellado, con unos huevos fritos. Y no te voy a decir con jamón, porque el jamón bueno en los huevos fritos no me gusta aparte. Con unas pataticas. No te voy a decir cosas más complicadas. Me encanta ese maridaje. Y como cosa más pija, es que no quiero poner nada snob, o sea, pensar nada snob, pero una anchoa buena con mantequilla y un poco de sauternes también son una buena mezcla. Obviamente no domino dulce. Pues yo, mira, volviendo a los blancos de Jerez, blancos estos de Jerez, sin encabezar, con un atún. ¿De atún cómo? Atún, ¿Crudo? mira, En crudo. En crudo, sí, en crudo. Así. Sashimi, tataki, me vale, cualquiera me vale. Y luego, por poner un tinto, también hago en tinto, pues también hago clásico. Pero un chuletón de tenera bueno, por un Barolo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho alguno de lo que habéis dicho, pero un hígado, un foie con un tokai húngaro me parece también una mezcla maravillosa, porque me gustan mucho las dos cosas, por mucho que sufra la pobre oca o el pobre pato. ¿Y el vino azul? ¿Cómo lo maridamos? Aquí en humanidad obligatoriamente. ¿Cómo lo maridarías? ¿Qué te parece el vino azul? ¿Cómo lo maridarías? Bueno, yo primero no lo llames vino porque no se puede. No, a ver, yo entiendo que hay muchos movimientos, lo que decíamos antes, de intentar acercarse a la gente joven. Y entonces, ¿qué hacen? Pues pintas un cactus de... no es la palabra exacta. Iba a decir una palabra muy fea en mi cabeza. Pintas algo de verde y ya es una lechuga. No, no es el caso. Un vino azul, por mucho color que le pongas, eso es una bebida elaborada a base de vino, que es como dice la ley, pero no se le puede llamar vino. De hecho, hay una noticia de hace no mucho tiempo que algunos de los productores que decían que era natural el color azul, en analíticas que se hicieron en Francia hace muy poquito tiempo, salieron que todos tenían colorantes artificiales, el E133 creo que es, sí, que es un derivado del petróleo, que está permitido a nivel alimenticio, pero no me lo vendas como... El vino, la normativa dice que no puede llevar aditivos ni colorantes, ni saborizantes, solamente se han permitido ese azufre y demás. Pues yo creo que es un error intentar sacar a la gente con semejante bebida. ¿Maridaje?
Ninguno, yo no lo tomaba directamente. Pero vamos, ni aunque me muera en medio del desierto. O sea, te quiero decir, las calidades de uva de ese producto son, no son uvas vinificadas con cariño, son llevadas en trailers a productores que fermentan ese vino y le añaden luego saborizantes, aromatizantes y colorantes. O sea, eso es como, mejor tomarte una sangría hecha en casa o un tinto de verano que eso, pero infinitamente, ¿no? Es que yo tengo una botella en casa y me recuerda tanto al Pato VC que la tentación es echarla ahí a limpiar las paredes. A lo mejor se incrusta. Sí, igual se incrusta, podría ser. No sé, es que, te preguntaba esto así con malicia. En alguna ocasión me contaste que el único maridaje posible era con el pescado sueco. El Sundström el Surströmming. Sí. ¿Es el que deja secando? No, creo que es fermentado en latas, Sundströmming, que solamente abrir la lata va fermentado, huele como si hubiera 3 cadáveres tirados por el suelo. La gente suele vomitar al intentar llevarlo. Pues, sí. A ver, yo iba una pota azul cobalto es maravillosa. No, además, bueno, ojo, es un buen vídeo en YouTube para un influencer. No sale verde. Las recomendaciones sanitarias de este colorante se especifica, y esto es real, que puede hacer heces de color verde. Entonces ya no te hablo ni azules, verdes. Okay. Bueno, pues se me quedan muchísimos temas en el tintero, pero bueno, eso también nos permite hacer otro podcast más adelante, para hablar del vino en el restaurante y muchas otras cosas que me hubiera gustado abordar más en profundidad. Pero os pedí que trajerais una recomendación de libro o cualquier obra cultural relacionada con el mundo del vino. ¿Qué proponéis? Yo no lo he traído, sí la tengo en la cabeza. No hacía falta. Eso es, físicamente no lo he traído. Que te acuerdes del nombre es sí, suficiente. Memorias de un sommelier de David Seijas. David Seijas fue segundo de sommelería en el Bulli durante unos años, luego se fue del Bulli con Fran Adrià y luego volvió como jefe, hasta el cierre como jefe de sommeliers. David es un tío que ha escrito anteriormente libros muy interesantes de vinos económicos de calidad, un poco lo que estamos hablando, de vinos que se pueden beber en precios razonables. Pero David, y ahora de poco muy serio, ha tenido un problema contado por él de adicciones al alcohol en este caso. Y en este libro precisamente afronta totalmente, coge el toro por los cuernos, de cómo ha superado él esta adicción siendo sommelier y teniendo una bodega. Él tiene la bodega Gallina de Piel, que hace unos vinos fantásticos, y cuenta de primera mano pues, lo que supone todo esto, ¿no? Y en qué círculos te mueves cuando entras en el mundo de la sommelería, en la restauración, y que tienes que ser muy sensato. Eso es, y muy de consumo responsable, ¿no? Que estamos ya conociendo desde el primer momento. Mucho problema de alcoholismo en el sector. Sí, por eso. Mucha gente piensa, no sé si pasa a ti, que yo en mi caso, que yo me estoy como maritrini todos los días. Muy lejos, hay días que no tomo alcohol. Hay días que luego a casa me tomo una botella de agua con gas. Hay días que si me apetece tomarme un par de copas con mi pareja o solo y tal, o cuando salgo, pero no, yo creo que sí lo tengo muy controlado y cuando voy de catas y tal lo llamo súper controlado, pero es verdad que es complicado. Es complicado en el mundo que... Yo no sé muy bien respecto a seguirlo. Estuve en Rioja, un año estuve en Rioja haciendo un cursillo y tal, y justo después de Rioja, de tener una semana allí viviendo como un demonio, me fui a Dubái una semana con mi mujer. O sea, todo lo opuesto. Y mi mujer me acuerdo que estaba preocupada diciendo, hostia, verás tú, después de la semana que te has pegado, a ver luego en Dubái, que allí evidentemente pues alcohol se dice. Y ya es verdad que me tranquilizó porque pasé la semana genial. Cuando ahí digo, hostia, esto lo llevo bien porque es una cosa que a mí personalmente siempre me ha preocupado. No, a mí también. Y bueno, es así. O sea, tienes que la gente que estamos con 24 horas casi en contacto con en este caso con vino o tal, tienes que tener la cabeza muy fría, ¿no? Y sobre todo también es importante el círculo de personas que te rodean. Sí, siempre. Sí, verdad. El contexto... Que te sepan cuidar y si sepan mimarte y cuando si vas a una cátedra, los amigos también te sepan proteger, ¿no? De que no bebas más de lo cuente. José, ¿qué libro propones tú? Bueno, yo al fin he hecho terapia de triado, ¿vale? Bueno, es válido. Uno que no se puede comprar, que es el Memories de Sommelier, que es digamos, un manual de sommelería de la Escuela de Lausanne del año 70. Y bueno, muy curioso porque tiene, entre otras cosas, cómo hacer cócteles, algunas zonas como por ejemplo, que esto es Alemania, no sé si verá por ahí. El Mosera, las principales zonas del Mosel, de Italia, algunos dedos de Italia.
España y demás, está muy chulo porque está pensado para ponerse aquí y ahora. Como no había smartphone antes, ni había IA ni nada, pues era ahí en el momento. Y a resolver dudas en tiempo real. Exactamente. Y luego tenemos el libro de Gerard Passet, El sabor del éxito. Esto lo escribió un poco antes de morir. Es una autobiografía. Y bueno, Gerard Passet está considerado el mejor sommelier de la historia. Y está muy bien porque relata su historia desde pequeño hasta que llegó a ser lo máximo, bueno, y hasta poco antes de morir. Y te das cuenta, él lo enfoca desde el punto de vista que no era, él no se notaba como toca para la mágica, no se notaba como alguien excepcional desde el punto de vista de los sentidos, de que tuviese una nariz de la leche, nada, sino que él lo ve todo como una metodología de trabajo. De hecho, te cuenta su metodología de trabajo para llegar a ser el mejor sommelier de la historia. Te considera el mejor de la historia. Genial, muy buenas recomendaciones los dos. Pues yo me he traído uno que sé que conocéis, que es el Wine Folly, que es un libro que hasta hace muy poquito solo estaba en versión en inglés, y hace poco lo hizo la traducción y ha empezado a venderlo en España, la editorial Col & Col, que es de Málaga y que está haciendo libros de gastronomía maravillosos, ¿no? Tanto de traducciones que trae de otros sitios como libros propios maravillosos. Y además que es que mezcla tres de las cosas que más me gustan en el mundo, que son la gastronomía, el vino y el diseño gráfico, porque sobre todo es un libro que explica a través de infografías todo el tema del mundo del vino, la cata, los maridajes, el tipo de uvas, las zonas de producción, y es muy visual y como manual de iniciación al vino y como manual de consulta del vino es muy ágil, muy visual, muy rápido y me parece maravilloso. Que además esto parte de un proyecto digital que se ha convertido en libro y yo como soy mucho de papel, pues al final a mí me gusta tener este libro en la estantería. Así que con esto acabamos. Quiero daros las gracias por venir a sentaros a la mesa de Me pierde la boca. Muchas gracias por estar aquí y nada, y al público emplazarlo en el siguiente episodio, pero sobre todo brindar con vosotros, que no lo hemos dicho, pero ya se va a quedar fuera. Estamos brindando con un vino de Laroles, Sierra Nevada, Granada, que se llama El Moreno. En casa de Ferran Adrià se come puta mierda. Si lo pilla mi madre le pega 40 vueltas. No reduce vinagres, no de construir tortillas ni puta falta que le hace. MacGyver con 2 chicles hacía una metralleta.